No te pierdas Sin Caretas Podcast con Andreina Durán. Un espacio real, sin filtros, sin miedo. Hablemos de lo que hay que hablar con Andreina Durán. Bueno, estamos en una nueva entrega de Sin Caretas y hoy visitamos a una vecina de Capilla del Señor con mucha historia, una de las casas más lindas de Capilla del Señor que abrió sus puertas hace un tiempo para la noche de los museos. Estamos con Luisa Antúnez de Galdos, ¿es así? Antuña, mi padre, Galdos, mi madre. Tu mamá, muy bien. Bueno, Luisa, ¿quién es Luisa? Vamos a empezar por ahí. ¿Quién sos? La más vieja de la cuadra. De la cuadra. Vivís en una de las cuadras principales del pueblo. Contame un poquito a qué te dedicaste. ¿De dónde viene tu familia? Vamos a empezar por tus padres. Bueno, la familia de mi padre viene de Asturias. Sí. Y padre y madre de papá vinieron de Asturias, pero se conocieron en Buenos Aires. Ah, mira. Bueno, se conocieron en Buenos Aires, se pusieron de novios, se casaron. Y mi abuelo fue, creo que el primer ordenanza del Correo Argentino. Mira, ¿en la ciudad de Buenos Aires? En la ciudad de Buenos Aires. Él se nacionalizó argentino y él vivió en lo que es lo que era el Correo Central, que mira, no existe más. Mira. Y tengo que buscarlo porque lo encontré el papel del nombramiento, pero lo guardé tan guardado que no lo encuentro. Y él tenía la vivienda dentro del correo. Mira. Que es en el barrio, no sé cómo se llamara Montserrat, ese barrio. Por ahí más o menos, sí. Que era lo que le llamaban la Casona de Rosas. Ah. Bueno, allí él tenía vivienda y él era el ordenanza principal. O sea que él conformó su familia y vivía ahí. Sí, y vivían ahí. Papá, él siempre me dijo, yo nací en esa casa, en ese correo. Entre cartas. El correo. Pero después encontré, creo que es una revista que publicó Oca, sí. La historia del correo argentino. Ah, sí, puede ser. Bueno, que yo ya no la veo la foto, quisiera tenerla para poderla ampliar, porque está, me imagino que es mi abuelo en la puerta, y hay un hermano muy seguidito de papá, que era fanático de la boinita, siempre andaba con boina. Y está ese nene y una nena como en un triciclo, una cosa así. Y son los hermanos de papá. ¿Cuántos hermanos tuvo tu papá? Eran 5 en total. 5 en total. ¿Y tu hermano era uno de los del medio o el más chico? Papá era el segundo. El segundo. Del mayor a papá tienen 8 años de diferencia. Bien. O sea que esos son tus abuelos paternos. ¿Tu abuela sabés a qué se dedicaba? ¿Era pero espérate que te explique esto. Los 5 hijos fueron empleados de correo. Ah, los 5 se jubilaron en el correo. Los 3 varones, lo primero que aprendieron fue el telégrafo. Sí, en esa época. Bueno, entraron como telegrafistas. Y papá a los 18 años empezó como telegrafista. Y papá, dentro de los puestos que cumplió, fue inspector principal. Recorrió el país de este a oeste, de norte a sur. Y después terminó en expedición al exterior. Ah, mira. En ese entonces vino una delegación de España y de Francia a que los argentinos, los del correo argentino, le explicaran cómo se mantenía el correo, porque estaba conceptuado como el mejor del mundo. Por la calidad como se cuidaban las cartas, mirá vos. Del mundo, ¿eh? ¿Qué año más o menos te acordás? Yo tuve de regalo una colección de libros de la editorial El Molino de España. Mirá. Me mandaron de regalo a mí, que yo era chiquita. Y de Francia le mandaron a papá, era como una taller, una cosa. Y papá decía, yo con esta cartera a la calle no salgo. O sea imagínate, hablamos de 80 años atrás. No, pero elogiaban cómo trataban el correo en Argentina. Sí, entonces cuando vinieron, uno de los que los acompañó y les habrá explicado a esta gente, uno de ellos fue mi papá. Entonces en agradecimiento me mandaron de España la colección de esos libros, que yo los fui regalando
a los chicos de mis amigos, de algunos primos, voy regalando. La colección, estamos En hablando los libros, eran unos libros hermosos. Me acuerdo el de Pinocho, no existía el plástico ni nada en ese entonces. Vos lo abrías así en la hoja del centro y se formaba toda la ballena con todo. Hermoso el Pinocho. Es el Pinocho. Que se lo regalé a Francisquito Masanti. Mirá, que ya no existe más. Ya no existe, pobre Francisquito. Bueno. Y de Francia le mandaron esa cartera a papá, que después él lo tenía para guardar documentos porque no salía a la calle con eso. Y un perfumero de cristal precioso de cartera, que ese lo hice pedazo yo por un descuido. En un descuido de mi mamá ya se lo hice pomada. Pero eso fue lo de papá. Y el hermano... O sea que tu papá se jubiló en el correo también. Sí. El mayor también. Y el que le seguía a papá, ese terminó tenía a cargo de él lo de radiodifusión. Ah, mira. Y después la hermana, esa estaba en la parte, lo que ahora le llaman todos los restaurantes de Puerto Madero. Ahí el correo tenía toda la sección de encomiendas. Sí. Ahí estaba todo eso. Y ella trabajaba en esa parte. Y la menor, esa se jubiló, era la cajera del correo central. Ah, mira vos. O sea que toda tu familia, toda la familia paterna, todos por el correo. Todo el correo. Y de parte de mi mamá, el abuelo vino acá, también se conoció con mi abuela acá. ¿De dónde venía tu abuelo materno? De España. El abuelo era de Oñate, y la abuela de un pueblito muy chiquito ahí, no me acuerdo cómo se llama el pueblito. Y bueno, se conocieron acá, se casaron acá. Se conoce que, viste, los vascos son muy, muy familiares. Sí. Entonces, el abuelo vino porque tendría algunos primos acá. Y la abuela también, porque tenía unos parientes. Y de apellido, sí, Zabaleta, eran muy amigos de los Irizar. Ah, mira vos. Y en la autorización, cuando viene el papá de Julián Irizar, cuando viene de España para la Argentina, se ve que era menor de edad y necesita la... el micrófono. Era el micrófono que tengo acá. Necesita la autorización de la familia. Y uno de los testigos que tiene que autoriza debe haber sido mi bisabuelo, un Galdós, que firma ahí para autorizar, porque eran del mismo lugar que los Irizar. Y cuando mi abuelo se casa, le alquila a los Irizar una casita que está de la municipalidad para abajo, casi ya como para el lado de la vía, de Urquiza. O sea que los que vienen a Capilla en su momento fueron tus abuelos maternos. Sí. Y después el abuelo de estar viviendo ahí un tiempo. Así que la propiedad esa de Irizar. Eran de los Irizar, sí. Mirá vos. Que ahora creo que están los muchachos de los de Aguat, creo que es lo que están ahí. Porque ahí vivió una familia viesca muchísimos años. No sé si los Viescas le compraron a Irizar, no sé. Yo sé que a esa casa, o sea que cuando mi abuelo se casó... Que llega acá es tus abuelos maternos. Sí. ¿Tu mamá nace acá? Sí. Ajá, mamá fue la hija número 13 que tuvo mi abuela. ¿Número 13? La 13. Y mi abuelo se dedicó a la fabricación de ladrillos. Mira vos, acá pero en Capilla del Señor. Era de mano, todo manual. Sí, como era en esa época. Sí, Estamos hablando más o menos de qué año, Luisa. Y mi abuelo vino en 1870 y pico. Qué bárbaro. ¿Tu mamá en qué año había nacido? Y mi mamá nació, que fue la última, en 1897. Estamos hablando de 2 siglos atrás. Qué bárbaro. O sea que tu abuelo se dedicaba a la confección de ladrillos. Sí, fabricaba ladrillos. Y todos los hijos, todos los varones se dedicaron a lo mismo con el padre. Las mujeres no eran. ¿Cuántos varones eran más o menos? 6 varones. 6 varones y el resto mujeres. Sí. Una familia grande. Y un bebé que murió a raíz de una tragedia, porque la hija mayor se había casado jovencita, creo que 17 años, una cosa así. Y estaba embarazada, la madre y la hija a la par. Para la madre era el hijo 11. Sí. Para la chica, su primer bebé.
y qué sé yo, en aquellos años, 100 y pico de años, un parto muy difícil, Sí, 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 sí. la chica se muere, pero el bebé vivió. Qué bárbaro. Pero mi abuela, según dice que contaba ella después, del disgusto, porque ella estuvo acompañándola a la chica en todo el parto, el bebé de ella dice que dio una vuelta y no se movió más el bebé. Se le murió el Como bebé. que chocó con el Te papá. imaginas que la presión le habrá llegado al Sí, sí, techo a me la pobre imagino. mujer. Qué Bueno, momento. así que perdió la hija de 18 años, creo, y el bebé. Una tía tuya venía a ser la que falleció. Claro, Bien. y quedó el bebé. Bueno, El mimado de la familia. sí, Arbereche era el papá del nene ese. Otra familia conocida de Capilla del Sí, Señor. sí, 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 es muy conocido. ¿Y tu mamá a qué edad se conoce con tu papá? ¿A qué se dedicaba Y tu ellos- mamá? ¿Que ¿Había estudiado algo? ¿Era ama de casa? Las chicas todas aprendían tejido, costura, y yo no sé las mayores cómo aprendieron, porque en ese entonces no había escuela por ahí, yo no sé. De la gente capaz que misma que vivía Después acá, mi ¿no? mamá fue a la escuela cuando papá, el abuelo hizo la casa propia de él, que la hizo él a su gusto, en el camino a Zárate, Sí. que cuando ahora vas para Zárate a mano derecha, hay una tranquera que dice los viejos son búes. Ah, sí, sí. Eso sí. era De tu abuelo materno. la casa de mi abuelo materno. Ah, mira vos. Y las chicas, y bueno, mamá venía, después la mandaron al pueblo a la escuela. Pero yo no sé las otras, si habría alguien que iba casa por casa y enseñaba a las mujeres. Eso nunca pregunté. Sí, habría Todas- como talleres o se juntarían algún día No de la sé. semana para aprender algún oficio. o Todas algo. sabían leer y escribir y, No, y y de además matemáticas Y sabían mucho lo que tenía que ver con la confección, la costura, Sí, el tejido, todo eso. había una que cosía muy bien, muy bien, muy bien. Y tenían unas primas en Buenos Aires, Tapiola de apellido. Esos Tapiola ya después, como era gente pudiente, cuando los chicos fueron grandes, lo mismo que los Risolía, Ujú. se fueron a Buenos Aires porque los chicos allá iban a tener escuela Claro. secundaria. Acá no había. Claro, claro. Bueno, y esa Elsa Tapiola se casó con un señor Peiti, Sí. que según mi papá decía que era la ferretería más hermosa que había en Buenos Aires Mirá vos. en el 11, Mira. que se llamaba El Ciervo, y sé que se destruyó por un incendio que No quedó nada. no quedó nada. Entonces, la hermana de mamá iba a la casa de esa prima, que ella era clienta de la tienda San Miguel. Ah, las tiendas En cuando aquella se época, la tienda San Miguel tenía desfile de modelos. Ujú. Entonces, cuando iba a ver desfiles, a ella, como era muy buena clienta, la invitaban. Entonces le avisaba a la prima y esta iba para allá. La salida Sí, del pueblo. iba a aprender, claro, te imaginas un desfile, Otro lo que se mundo. usaba. Sí, 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 las modas que Sí, venían. y después aprovechaba y compraba telas. Compraba telas y confeccionaba. traía acá y tenía su muy buena clientela. Ah, mira vos. O Y sea que yo tu cuando mamá, el- o sea que tu mamá cosía. Sí, sí, mi mamá hacía unas vainillas bárbaras, unos trabajos de vainillas espectaculares. Para los que no saben qué es la vainilla. Sí, eso es lo que sabía hacer mamá, la Pero vainilla. para que los que no saben qué es, para que le expliques por cortito qué es la vainilla. Y la vainilla, tendría que mostrártelo, es cuando en una tela se sacan hilos Ajá. y después de lo que vos vas sacando vas haciendo dibujos. Ajá. Ah, sí, una artesanal, totalmente Exacto. artesanal. Bueno, todo eso. ¿A qué edad llega tu papá a la vida de tu mamá? Desde chiquitos, ¿De chiquitos se conocían? sí. ¿Y cómo era que se conocían? Mi abuelo Antuña venía a Capilla a visitar otra familia que eran asturianos, Ah, mira vos. la familia Carrio. No Carrió, No, Carrio, Sí, sí. don José Carrio. Y tenían los chicos más o menos de la misma edad que los que tenía mi abuela, más o menos, Claro. ¿viste? Bueno. Entonces, abuela venía de visita de Buenos Aires acá. Venía en el tranvía a caballo de la Croce, A caballo. El que paraba acá en la estación que hoy tenemos, ¿no? ¿O el la de la acá, otra? la de Ah, la estación que dice Capilla. sí, sí, la de Mitre. No, No, la otra. la del pará. Mitre es Capilla Claro, del Señor. la La otra. otra es Capilla Urquiza. simplemente, Urquiza. la de Urquiza. A caballo. Eso venía desde Chacarita, de Qué Federico bárbaro. Lacroce, en tranvía a caballo acá.
Entonces, cuando empezaron las vacaciones que los chicos tenían, papá con el otro hermano tienen 14 meses nada más de diferencia. No perdían tiempo en esa época los abuelos. El del primero a papá sí tienen 8 años de diferencia. Después ahí ya aprendieron el camino. O sea que llegaban a Capilla en tranvía tirado a caballo. Sí, venían mis abuelos solos en ese entonces. Entonces después el abuelo del campo, el vasco, se encuentra con otro español, un asturiano y el otro vasco, pero los dos eran españoles. Claro, tal cual. Entonces, las familias se hicieron amigas. Sí. Cuando los chicos vienen, mi papá y el hermano, que eran chiquitos, de 7, 8 años, sí. El más chico se enloqueció porque había una de esas muchachas casada con con otro español también asturiano, que tenía carnicería. Uh-huh. Y le daban, el caballo ya conocía el recorrido, ¿viste? De qué casa tenía que parar. Y le daban el canasto con las cosas. Y él era locura porque él andaba a caballo y repartía las cosas. Y papá no, pues no le daba por ese lado. Pero estaba con mi mamá, que tienen un mes nada más de diferencia. Ah, mira. Y con una de las chicas de Carrio, con Emilia, también tienen poquitos meses de diferencia. Entonces, más o menos se decían los grupitos por las edades, ¿viste? Por las edades, claro. Por las edades. Bueno, porque podían compartir en ese momento. Claro, entonces siempre venían y jugaban, qué sé yo. Entonces un día le dice el señor Carrio a otra visita que tenía la hija mayor que estaba de novio con otro señor, otro español también. Y le explica que iba a haber el casamiento y qué sé yo. Como todo chico está jugando, pero está la oreja parada paradita a lo que conversa. Entonces, este señor le cuenta al amigo que se iba a casar la hija. Entonces, él deja de jugar y le dice, y cuando yo sea grande, yo también me voy a casar con la gorda esta. ¿Ah, sí? ¿Por tu mamá? Entonces el señor le dijo, cállese la boca, que eso no es conversación de niños. Esto es conversación de gente mayor. Usted vaya a jugar con los niños. Bueno, sí, pero yo cuando sea grande me voy a casar con la gorda. Rica derrota de tu papá. Eso me lo contó papá a mí. Rica derrota. Él mismo me lo contó. 8 o 9 años. Él dice que parece que no se acuerda, pero yo tendría 8 o 9 años. Qué loco. Vinieron hasta que terminaron la escuela primaria en las vacaciones. Él con el hermano. Uh-huh. El hermano se conocía todo Capilla, las romerías españolas en todos esos lados. En todos estos lados él estaba metido en todo eso, porque él amaba Capilla. La amaba tanto que eligió para morirse, hizo un departamentito en el hogar de ancianos de acá. Sí. Y eligió vivir acá. Eligió para vivir el último tiempo. Mira vos. De tanto que quería Capilla. Bueno. Y pasó los 2 años. Dejaron de venir porque ya terminaron la escuela primaria, había que estudiar un poco, claro, y trabajar y qué sé yo. Bueno, papá entró a trabajar como cadete en la Leon Dreyfus, era la empresa. Que papá decía, mamá me bromó, porque me sacó de ahí, me puso en el correo y yo hubiera adelantado mucho más en Dreyfus que pero lo otro era del gobierno. A mi abuela le parecía que era más seguro. Claro. Bueno, a todo esto pasaron unos años, 2 o 3 años. Él vino un fin de semana. Y se reencontró con su mamá. Y mi mamá no estaba. Se había ido a Zárate porque la otra hermana mayor se había casado y vivía en Zárate. Tenía mucha vida con Zárate en ese momento. Parece que 2 veces intentó, vino y... No la vio. Y no la vio. Bueno, pasó. Un buen día, este señor que tenía la carnicería, sí, ese también decía asturiano, se había traído su abuela de Asturias, la había traído viejita para acá, porque la abuela lo había criado a él. Es ese señor de la foto que está ahí. Ah, mira vos. con el segundo matrimonio. Sí. Porque él se casó en el primer matrimonio con una Carrio. Sí. Y después de unos años, cuando se vuelve a casar, se casa con una amiga de la mujer. Ah, mira. Porque él decía, la amiga, los chicos la van a querer y ella va a querer a los chicos. Y poesía, en esa época se tiraba mucho eso, cosas de bueno, la vida. Ese es el segundo matrimonio. Y esa es mi tía. Y bueno, pasaron, ya te digo, años que no se veían.
Y este hombre trae la abuelita. Un buen día la abuela se muere. Entonces, cuando papá llega a la casa, abuela le dice, he recibido un telegrama que se ha muerto doña Juana. Yo tengo que ir a ese velorio capilla. Eso dijo tu papá. Pero yo, dice, saco la cuenta que la hora que es, hasta que yo llegue a retiro, lleguemos a capilla, es noche cerrada. ¿Y qué hago yo sola? Claro, en esa época no había luz en la calle, no había nada, toda calle de tierra. Entonces papá le dice, bueno, mamá, yo la acompaño. Dice, yo aviso que mañana no voy por el fallecimiento de un familiar y yo la acompaño. Bueno, se vienen, habrán llegado, qué sé yo, 9, 10 de la noche. Llegaron acá, van al velorio, el velorio sí, estaba Ahí, toda la familia Galdo. Ahí la encontró de nuevo tu mamá después de varios años. Vaya, el abuelo ya había muerto. ¿Qué edad tenía más o menos mamá. Y tenían 18 años. 18 ambos, porque llevaban un mes. Por eso, sacaban la... De fondo es un reloj, una antigüedad que tenés acá dentro de tu casa. Ese es un regalo de casamiento, mamá. Para tu mamá y tu papá. Sí. Miren cómo suena. Bueno, entonces sí, ese que está ahí detrás tuyo. Te volvieron a encontrar, qué bárbaro. Te volvieron a encontrar entonces a los 18 En el años. velorio se encontraron. Y bueno, y después empezó a venir, fin de semana, en vacaciones, qué sé yo, y bueno, se armó el noviazgo ahí, y a los 23 años se casaron. Ah, no fue tan rápido igual. No, porque había que juntar. Para había poder hacer la casa, para... Si no era juntar la casa, tener buenos muebles, poder pagar un buen alquiler. Tal cual. Todo, amoblar la casa como se tiraba antes. Sí, todo. O sea que tu papá, ¿le llegó a pedir la mano a tu abuelo o no? ¿Tu abuelo ya había fallecido? No, ya el abuelo había muerto. Pero tu abuela sí estaba viva. Sí. Bien. O sea que se casaron a los 23 años. A los 23 años. Se fueron a vivir a San Martín. Porque de ahí le quedaba cerca para el correo. Para el correo. Y en un, no sé cómo, que habrán venido acá a Capilla, qué sé yo, se enteran que esta casa se vendía. Pero ¿qué pasaba? La gente necesitaba el dinero urgente. Sí. Y no había postulantes. Entonces la casa va a remate. Entonces papá dice, sí, pero yo no tengo un capital como para comprarla. Sí. Hacía 2 años que se habían casado. Entonces mi abuela le dice, bueno, yo les voy a prestar. Se lo presto, sí. Y me lo devolvés como podés. Y bueno, la compró en el remate. O sea que le compró esta casa en un remate. Estamos hablando en 1923. 1923, qué bárbaro. Ellos se casaron el 26 de julio del 20. Sí. Y en el 23... ¿Y vos en qué año naciste? Y yo nací 10 años después, en el 33. O sea que vos ya naciste cuando ellos vivían acá entonces. Sí, 10 años que estaban viviendo acá. Perfecto. ¿Cuántos hermanos tuviste? Ninguno. Ninguno, sos hija única. Fuiste hija única entonces. Única. No les quedó ganas de hacer otro intento. Bueno, contanos un poquito, cuando llegaste a este mundo, ¿qué te acordás de chica? Como que tu papá seguía trabajando en el correo entonces. Sí, hasta que se jubiló. ¿Viajaba? Sí. ¿Nunca logró trabajar acá o no había correo todavía acá? Sí, había correo, ya sí, oficina. Sí. Pero él viajaba. Sí, él viajaba. Una vez le tocó quedarse acá porque, no sé, si se murió, se enfermó, qué sé yo, que el jefe, entonces le dijeron, bueno, usted vive en Capilla del Señor, en lugar de venir a trabajar, hágase cargo ahí, hasta que encontraron otra persona. Sí, además por lo que vos me decís, tu papá tuvo un puesto importante dentro del correo, o sea que por eso estaba en otro lugar. Sí. Bien, o sea que fuiste hija única. Y contame un poquito cómo fue tu niñez en Capilla del Señor en esa época. Estamos hablando de 1926. No, yo 26, decís vos. ¿En qué año naciste? ¿1920? No. 19... Ellos se casaron en el 20. Ajá. Compraron esta casa en el 23. Ah, genial. Yo nací en el 33. En el 33, bien, ahí está bien, perfecto, 10 años después. Bueno, ¿dónde hiciste la primaria? Acá en la escuela 1. En la escuela 1. ¿Qué recuerdos tenés de ese lugar? ¿Qué recuerdo yo de eso? Sí. ¿Eran muchos chicos en esa época? ¿Cómo eran las aulas? Las mismas que están ahora. Las mismas. Las mismas, mira, cuando la última elección... Importantísimo lo que estás diciendo, porque fue una escuela proyectada en ese momento a futuro, porque me estás diciendo que tiene la misma cantidad de aulas que tiene hoy en día. O sea que todas las secciones. Las habitaciones, ¿qué cantidad de alumnos? No te puedo decir porque no sé. Pero digo, las secciones de la escuela estuvo bien pensada. Bueno, te digo, en la última elección, yo tengo que votar ahí, me quedé
no te voy a decir emocionada, pero yo decía, ¿cómo yo escuchaba el ruido de la puerta de cuando hice sexto grado? La cambiaron de lugar, la puerta estaba acá. Sí. Como extendieron la secretaría, Sí. la puerta de acá la pusieron acá. Pero vos sabés que el ruido de la puerta, cuando yo la abrí para entrar a votar y cuando salí, es el mismo ruido. No cambiaron ninguna puerta. La memoria emotiva, ¿no? La memoria de los sonidos, de los olores. La puerta de enfrente, todas las puertas son las mismas ventanas. Sí, no se cambió nada. De la provincia de Buenos Aires, Tiene piso de madera las aulas. Tal cual. Lo único que hicieron, que lo que era la galería, tiene a una altura así, de cemento y después todo vidriado. Que antes nos moríamos de frío en las fiestas patrias, porque era un aire que te corría aire por todos lados. Bueno, pero es lo único que le cambiaron. En sí, lo básico está lo mismo. De la puerta, el ruido de la puerta, impresionante. Sí, me imagino, se te habrá puesto la piel de gallina, ¿no? Sí. Qué lindo recuerdo. ¿Terminaste la primaria y qué hiciste después? Bueno, después ahí vino la polémica. ¿Por qué la polémica? Porque mi padre me quería mandar a Buenos Aires para hacer la secundaria y yo ni loca. Vos querías quedarte acá en el pueblo. Y yo me quedé acá. Entonces, había una cierta tirantez que a papá, cosas que no le gustaban. Y bueno, me quedé sin hacer el secundario. Me dediqué a la música de lleno. Y, ¿Cómo llega la música a tu vida? Contanos un poquito, vos diste clases de música. Contanos cómo llegó la música a tu vida. Porque me gustaba. ¿Alguien en tu familia te hacía música o vos de chica? Decían que mi bisabuelo, pero a lo mejor como todo vasco tocaría el chistulo, qué sé yo, lo que tendrían allá. ¿Qué fue lo que estudiaste de música entonces? Que decían que era un flautista muy bueno, pero sería intuitivo, yo pienso. Sí, seguramente, como mucha gente. ¿Qué estudiaste de música finalmente vos acá entonces? ¿Cómo? ¿Qué estudiaste de música? ¿Qué hiciste? Bueno, yo estudié música acá, estudié piano, y después hice, muchos cursos en Buenos Aires, cursos de perfeccionamiento, siempre había una posibilidad de mejorar, ¿viste? Y ahí sí ibas, porque te gustaba. Sí, eso iba y estudiaba, eso no, yo no ¿Te tenía. dedicaste a dar clases de música? Sí. ¿Dabas en las escuelas o dabas acá en tu casa? No, en las escuelas, yo cuando iba a la escuela 1, yo le decía a los chicos, bueno chicos, viene la señorita Gratarola, porque yo iba gratis a la escuela 1. Entonces cuando le fallaba la maestra de música, ibas vos. Sí, porque hubo por ejemplo una maestra de música que el marido era el gerente del Banco Provincia. Enseguida le dieron el puesto, zumbando a la señora del... Acomodo, como toda la vida, ¿no? Pero los pobres chicos dibujando negras corcheas y clave de sol y clave de fa, de ahí no salían. Y bueno, un día tenían un homenaje al preceptor Manuel Cruz. Sí. Entonces, no sé si eran los años, sería una cifra redonda, ¿viste? Sí, una universidad importante. Bueno, había un nieto de Manuel Cruz, que se llamaba Manuel como él, era juez nacional creo que era. Eran toda gente importante. Entonces, claro, el festejo de la escuela había que hacer algo importante. Ameritaba. Entonces, cuando la directora le dijo, bueno, hay que preparar esto, agarró, les pidió, no sé si 1 mes o 2 meses de licencia sin goce de sueldo. Porque no sabía dar clase, por lo que se ve. ¿Y ahí apareciste vos? ¿Fuiste vos a dar clases? Y bueno, no, armar todo el festival. ¿Armaste todo el festival? Todo el homenaje, todo. Y los chicos ahí, por lo que entiendo, aprendieron a tocar instrumento, adelantaron no hice banda rítmica ahí. ¿No? Y no daba tiempo. Era coro, sí, bien preparado, los coros, sí. Eso lo hice. Y bueno, yo a todo esto yo tenía ya un negocio. Eso te iba a preguntar, ¿qué edad tenías ahí más o menos? Y tenía 20 y pico, 30 años. Vos tuviste un negocio en una esquina que va a ir una verdulería. Sí. En la calle, que no me acuerdo en este momento la calle. Sí, Balcarce, frente a en la esquina de Gallero. Exacto, ahí era la librería. Y para
sobre Estrada era la parte de venta de artículos de regalo, esto por ejemplo. Contanos un poquito, ¿eso cómo llega a tu vida? Porque fue un comercio muy importante en Capilla, porque además tengo entendido que había como un club de lectura, si no me equivoco, algo así en esa librería, y que era como un lugar de encuentro de mucha gente en esa esquina. Bueno, porque en ese entonces no había librería. ¿Librería qué era? Cuadernos, lápices, goma, papel araña, papel madera. Sí. Pero no libros para lectura. Y te traían el libro de lectura de tal grado. Bueno, eso era lo que se vendía. Pero nosotros empezamos a traer novelas. Después, por ejemplo... seguramente del exterior, libros que eran venía, clásicos. por ejemplo, Esther Díaz Aguirre hizo la presentación de uno de los libros de programas de ella, lo hizo acá. Vino el señor que era el editor. Toda la gente amiga de Esther vino a eso. Y vos te vas contactando uno con otro y... ¿Cuántos años tuviste ese comercio? Porque fue muy importante en Capilla en esa época. Aparte de la librería, todo lo que era la regalería, como podemos ver acá, sí. Todo eran cosas muy bonitas, cosas en ese momento que la gente pudiente de Capilla del Señor accedía a ese tipo de cosas. Y como todas las cosas, vos te vas conectando uno con otro. Yo conocí a un señor que tenía un taller de tallados de cristales. Tallado de cristal. Claro. Entonces, por ejemplo, a vos se te rompía una jarra, vamos a suponer, y la querías reponer. Sí. Y vos ibas al negocio y te decía, no, se vende el juego entero. Sí. Bueno, y ese señor me hacía una jarra, le copiaba el dibujo y me hacía la jarra con el dibujo de eso que se le había roto. Mira vos. O vos tenías, por ejemplo, unos lindos vasos. Una precursora en lo que tiene que ver con la decoración y el arte. Claro, unos lindos vasos de whisky, por ejemplo. Sí. Y decías, ay, yo quiero tener el balde para el hielo. Entonces, dame un vaso de eso. El señor copiaba, como si vos decís, me gusta esto, bueno, te hago esto, te hago esto. O sea que viajabas a Buenos Aires, ¿cuántas veces? Yo iba una vez por semana. Una vez por semana a buscar mercadería. A elegir, te digo, porque yo no le compraba al viajante que venía acá de feo al otro, no. Vos ibas a elegir y después te mandaban la encomienda. Mandábamos y después teníamos un familiar que venía los fines de semana y en el auto ahí cargábamos todo. ¿Y en qué te ibas a Buenos Aires en esa época? En tren. Y mi papá viajaba en el tren todos los santísimos días. Hasta que se jubiló. O sea que, ¿y cuántos años tuviste ese comercio? ¿Cómo? ¿Cuántos años tuviste ese comercio? Y lo tuve hasta hace... Es que no me acuerdo. ¿Qué año? ¿Cómo se llamaba? El Calú. El Calú. Después si tenés foto... ¿Qué te sugiere? No sabes que no sé, el Calú, no sé qué no te podría decir ahora. Me suena que es nombre de algo, una planta, no sé qué es el Calú. El personaje de un libro, no sé qué es. Contanos. En la librería Tomás Pardo, que estaba en la calle Maipú, que ya no existe más. Yo fui un día porque teníamos acá un amigo, Miguel Ángel González. Sí. Ángel con H. Y me dice, anda ahí, dice, que yo he llevado libros míos ahí, a Pardo. Entonces me presenté. Bueno, terminamos y nos hicimos requete amigos con todo el personal, dice. Bueno, y me dice el Calú. Y le digo, ¿qué le sugiere a usted? Dice, a mí me parece, dice, un pájaro de la mitología, de no sé qué. No, le digo, no. Y después se han reído como locos. Porque éramos 3 socias. La que me enseñó el piano a mí, la hermana y yo. Elena, Cata y Luisa. La abreviación de eso era el Calú. Estuvo bueno, te aprendiste en el negocio. O sea que el negocio fueron con 2 personas más, con 2 mujeres más. Claro, bien. Que eran las dueñas de la casa, bien. Las dueñas del local. O sea que eran las dueñas del local y vos eras como la pensante de lo que era la librería, sí. La decoración y la que buscaba los proveedores. Esos sillones los teníamos, 2 veces le cambiamos el tapizado. Son preciosas, podemos sacarnos una foto. O sea que fue una casa con mucha cosa de muebles de decoración. Sí, por ejemplo esos marcos de esos cuadros, esa vitrinita chiquita, esa me las hacía ¿cómo se llamaba? La calle Libertad, se llamaba Lo Artístico, la casa esa. Estuvo varios años abierta acá en Capilla esa casa. ¿Cómo? Varios años estuvo abierta acá en Capilla. ¿Te acordás en qué año abrió? Porque no te acordás de cuándo. No me acuerdo, no tengo idea. Pero estuvo varios años. Te puedo decir que habrá sido en el 70 más o menos. Y hasta más o menos. Sí, en el 70
¿Te acordás? 15, Y 20 hará años. 30 años que cerramos. Qué bárbaro. Bueno, importante Sí. el recuerdo del hecho de que también trabajaste con esas dos personas que eran parte acá de Capilla del Claro, Señor, porque una de ellas, Cata, falleció de muerte repentina. Y bueno, yo seguí igual con Elena. Pero Elena en el último tiempo estaba muy perdida y era una lucha. ¿no? El comercio y ella tenía Sí, que hacer las dos no, cosas. ¿sabés cuál era el problema? Yo le decía, bueno, yo viajo el miércoles, no abra el negocio, deje cerrado. Yo cuando venía, había abierto y ya le habían tomado el tiempo. Claro, aprovechaban. Que llevaban, por ejemplo, esto, y yo le digo, ¿y esto a quién se lo vendió? Mira, no me acuerdo, pero después cuando venga la chica yo te digo quién es. Se Y lo no venía sacaban más. fiado, no venía más. No venían más, como siempre le ha aprovechado. ¿Viste? No, entonces yo dije, no, bueno, basta, ya está, hasta acá. Luisita, ¿qué edad tenés hoy en día? ¿Vos qué edad tenés? Si llego a junio, Vas a llegar. Porque si llego, 93, 93 años. ¿Qué día de junio cumplís años? el 18 de junio. 18 de junio. Muy bien. 93 años. Y de salud se te ve muy bien. Sí, Estás perfecto. tengo una pierna remendada, Bueno, pero como todos un los- ojo que no veo, este oído que no escucho. Pero me escuchás bastante bien. Después de que cerraste el comercio, ¿seguiste dando clases de piano? ¿Cómo Sí, fue sí, tu sí, vida? sí, sí. ¿Hasta cuándo diste clases Y de hasta, piano? mira, 3, 4 años que veía bien. ¿Recibías alumnos acá en tu casa? Sí, sí, ¿Después nos mostrás el piano? sí, cómo no. ¿Qué nos puedes contar de tu vida? ¿Qué te quedó por hacer? ¿Te quedó algún sueño por no cumplir? No sé, ¿Fuiste feliz? como todo, feliz y amargo. La vida no es todo un momento de felicidad. Sí. La felicidad son momentos, ¿no? Sí, no se puede decir. Pero te sentís plena de seguir viviendo acá en Capilla del Señor, de Sí, sí, conservar sí, esta sí. De casa. moverme de acá no. Vos de acá no te vas a ir nunca. No, no. ¿Me van a llevar? Sí, pero yo no, de acá no me voy a ir. Te hago una consulta. Contar un poquito la historia de esta casa para ir redondeando. Porque esta casa la compraron tus padres, pero tiene una historia dentro de lo que es el pueblo. Y bueno, en esta casa, según lo que cuenta Miguel Ángel González, fue la casa en la que se instaló el padre Fay, Sí. el irlandés que vino en 1856, 10 años antes de que se hiciera la iglesia. Qué bárbaro. O sea, que Nuestra estamos iglesia es hablando de del 66 la cantidad de años que tiene esta casa. y padre se instala en el 56. Ahora hay una chica arquitecta, que no me acuerdo cómo se llama, que vive acá por el Remanso, por ahí. Y me dijo, cuando la noche del museo, Sí, dice, estoy siguiendo la historia. la historia de esta casa, dice, pero por hasta ahora, dice, lo que yo llego, dice, llego al año 50. Como que en 1850 se estaba haciendo esta casa. Qué bárbaro. Ahora lo que 1850. Miguel Ángel encontró es que el FAI se instala en 1856. Bueno, y puede ser, porque una casa de estas características debe haber llevado unos varios años hacerla. Ahora yo te digo, los techos están tal cual era, esa puerta es tal cual era, la ventana Sí, de esa original. puerta. No encontrás dos puertas iguales. No, igual techos bien del estilo europeo, ¿no? Tipo, porque es de las pocas cosas que he visto en Capilla, después vamos a mostrar imágenes, que no me acuerdo el término técnico, que termina tipo en una B así, y no se ven todas las casas acá en Capilla. No, este yo, estilo de construcción. este techo yo sinceramente No. no lo encontré en ninguna No, parte. no, es como, es muy bien europeo y de esa época, más tiene respiración, Sí, una casa sí. muy bien pensada. Y los muy bien revoques hecha. son de barro, ¿eh? Sí, Los están revoques impecables. están como eran. Están impecables, piso tenés en Lo la único que habitación. papá le cambió el piso porque era de madera, pero estaba muy feo. Estaba feo. ¿Cuántos cuartos tiene la casa? ¿Cuántos ¿Cuántos qué? cuartos? ¿Cuántas? Eran 3 cuartos. 3 cuartos y después la galería era tal cual está, pero sin el vidriado, ¿viste? Sí, sí, sí. Abierto. Y aparte estaba la cocina. Como se usaba antes, las casas Y de el antes. baño, bueno, tenía que Ir afuera. allá. Como al era antes, fondo. como era antes. Bien casa chorizo, pero con un patio Sí. abierto, una galería Sí. integrada y demás. Luisa, ¿qué te gusta de Capilla? De Capilla me gusta la manera de vivir, tranquila. Ahora pasan cosas raras que jamás nos hubiéramos imaginado.
Pero de por sí es un pueblo muy tranquilo, muy solidario. Y por lo menos donde yo me crié, en esta cuadra. Sos muy amiga de Alberto Balada vos. Alberto Balada te quiere mucho. Y los abuelos de Alberto vivían acá a la vuelta. O sea que por ahí también se conocen ustedes. Pero ya Alberto era grande cuando la abuela vino a vivir ahí. Nos conocemos toda la vida. La tía Tita era una modesta muy buena. Muy conocida, muy importante. Una modesta muy... Parecía una chica de unas caderas y unas cinturitas. Era. La Tita Heredia era famosa Tita. Parecían las chicas divitos. ¿Tenés muchos amigos? ¿Hiciste muchos amigos a lo largo de tu vida? Dentro de lo que es la música, el arte, la docencia. ¿Amigo? Sí. Y yo creo que con una mano me alcanza. Como nos pasa a todos. Sí. No, yo no soy de esa que dice, ay, mi amigo mi amigo... No. El amigo es una cosa... Es una palabra importante. Sí. Yo te digo que entre amigo y amiga pongo los 10 dedos. Más no. Son conocidos. Me parece lógico lo que decís y coherente, porque creo que es así. Son conocidos, ¿viste? Sos una persona muy conocida, muy social. Miguel Ángel, por ejemplo, mi papá era muy amigo del papá de Miguel Ángel. Sí. Estudiamos con la misma maestra. Discutíamos a muerte con Miguel Ángel. Teníamos un año, una misma obra, tenía que tocar él y yo. Y él me decía, vos la hacés romántica. Y en la época que vivía Bach no era romántico. ¿Qué sabés vos si no era romántico o no? Claro que vos no vivías en esta Le digo, época. tuvo como 20 hijos. Si no fuera romántico, no le daban un empujón y a la miércoles Bach. Le digo, debe haber sido muy romántico porque vamos a convencer a la mujer a tener tantos hijos como tenés. Qué linda charla que me estás haciendo imaginar con Miguel Ángel. Digo, qué lindas cosas que bueno, y mira, y en los últimos años de Miguel Ángel, no te voy a decir que le limpié la cola, pero estuve así. Estuviste muy cerca de él. Sí, ayudarlo a que se higienizara. Bueno, ahí demuestra darle de comer en la boca. La verdadera amistad, ¿no? Ahí es donde uno tiene, en los momentos que uno tiene que estar. Luisa, no te queremos robar más tiempo, pero me gustaría preguntarte, ¿qué decías para Exaltación de la Cruz? Desde tu perspectiva de la mirada de la música, que tenés alma de docente, alma de comerciante, tenés un alma muy artística porque te dedicaste a tener un comercio con mucho arte, sos una persona muy instruida y sos una persona muy... que cuando uno habla con vos sos muy dulce y siempre transmitís muy buena energía. ¿Cuál es tu deseo para Exaltación de la Cruz? Mira, hubo un intendente acá que la gente joven decía, es un viejo retrógrada, porque Petruccelli, Agustín, decía, deja que pongan las fábricas, pero lejos, unos cuantos kilómetros de acá, que acá no pongan ninguna fábrica, que estén a los alrededores y que tengamos camino para que los jóvenes vayan a trabajar allá, claro. Pero déjalo quietito acá. Al pueblo, tal cual, sí. Así y pienso que tenía razón. La gente decía que no quiere el progreso. No es que no quería el progreso. Yo lo entiendo. No cambiar la fisonomía del pueblo. Exacto. El estilo de vida. El estilo de vida. Yo a veces, al estar sola, te imaginas, en la esquina vivía el doctor Colombini, que era de mi misma edad. Se murió. Muy bien. La señora vino de otro lado, está ahí. Yo estoy sola. El señor Sánchez, que era contador del banco, fue el que compró ese lote, porque ese lote pertenecía a esta casa. Nosotros le vendimos con mamá ese pedazo. Ese hombre hizo esa casa, cuando el hombre murió está la hija, sola también. La otra casa que sigue, también, cuando la pandemia la señora se murió, quedó el hombre solo. Enfrente, bueno, ahora vino la hija a vivir con su esposo y su nena, si no también era sola, la de la esquina es sola. Vos salís a la tardecita y esto parece una escenografía de teatro. No anda nadie. Después de las 5 de la tarde, que para allá abajo van con montones de chiquitos que no sé dónde viven. Capilla es muy así igual. Llega una hora que no, en la hora de la siesta. No encontrás a nadie. Y después de las 5, más que nada, y cuando llega la época del invierno, no ves a nadie. No ves a nadie.
Solo que vas a los lugares donde están los comercios abiertos. Ahora, pienso que lo que se hizo lo nuevo, que es de la vía del Mitre para allá, ahí sí, ahí debe haber vida, porque hay gente joven, Sí, gente joven y debe haber chicos. Hay chicos. Igualmente acá en el pueblo también hay, pero capaz estas cuadras coinciden con... Acá está nena de enfrente y no hay chicos. Sí, la hija de María Luz. ¿Sí? Después no hay otro, sí, es verdad. No, María Luz no vive más acá. No vive más acá. La otra casa que sigue, la otra nena. No sé, la Pilar es la única nenita que hay acá. Bueno, coincide entonces que en estas cuadras han quedado gente grande, que ha quedado grande y sola. Yo en la noche me puse a hacer un censo. Luisa hizo censo mental. Pero te ayuda para estar... Sí, lúcida. Empecé casa por casa, mira. Municipalidad. Sí. Escuela. Nadie. Escuela. Consejo. Honor y patria. Sí. Museo. Sí. No pernota nadie. No, nadie en esa cuadra. La señora en la esquina, sí, sola. La única. Agarrás esta cuadra, yo, la odontóloga, el viudo. Después seguimos si hay un matrimonio. Después hay una casa que está en venta, creo que es uno solo. Los de la esquina, los chicos de Noriega, por suerte, de esa casa grande, ellos la atienden durante el día, tienen negocio de seguro y esas cosas. Entonces han hecho 2 departamentitos. Hay una muchacha viuda y un muchacho soltero, 2 departamentitos que hay gente que vive. Das la vuelta, la chica de Gijena, bueno, en épocas de verano tiene la pileta, ella enseña natación, que bueno. Seguís. El fondo de Honor y Patria, seguís, ahí no sé, antes estaban las cámaras, ahora hay algo de educación. Pero no duerme nadie ahí. No, la noche no. Después hay una, creo que es una señora que es policía. Y das la vuelta, está ese chico que pinta de los pintores sin mano. Sí. Y vive con su mamá. Sí. Después hay otra casa que no sé quién vive. Está Martín David después. Sí. Y no sé quién más hay ahí. Y llegás otra vez a la municipalidad. O sea que tu censo mental puede ser. Contame cuánto sacaste ahí. Sí, es muy poca gente la que vive en la manzana, es verdad. Agarrá la parrilla ahí, lo que era el Banco Avellaneda. Vas para allá, está la casa de, le decíamos la turquita, mal dicho, Carmencita Naliem, que es abogada. No sé si viene, alguno viene, no sé. Pero eso está siempre cerrado. Conociste a todo el mundo de Capilla. Hoy en día en muchas casas se fueron vendiendo, tienen otros dueños. Claro. Pero todos los de ese momento de tu juventud los conociste a todos. Pero a todo. O sea que tu deseo para Exaltación de la Cruz sería que siga conservándose como pueblo. Sí. Que el crecimiento se expanda, pero fuera de lo que es el corazón de Capilla. Sí. Que el corazón de Capilla lo conserven. Sí. ¿Y sabés qué? Mira, hubo un accidente, no me acuerdo si era para Navidad o para Año Nuevo, una de esas 2 fechas. Estaba el chico de Carlitos Sánchez, nosotros decimos Carlitos Sánchez, Carlos Sánchez Carrio, que ese sí que es un artista, era un artista pobre, que él trabajaba en la Casa de la Moneda. Sí. Y hacía los clichés de... Está el billete donde en el reverso está el Congreso. Sí. Ese billete es hecho por Carlos Sánchez. Mira. Que la mamá era la del grupo de mamá y fue la que estuvo con mamá hasta que yo nací. Mira, qué bárbaro. Bueno, ese chico, esa gente, vos ves todo lo que esa gente hace. Son artistas y no se movieron nunca le dio por decir, bueno, me voy para otro lado o hago otra cosa. Sí, se quedaron acá, la mano del pueblo. Y bueno, ese se va encadenando con otro, ¿viste? Y te vas. Bueno, vos misma se conserva todo. Vos te volvés a ir a otros lugares y te quedaste en Capilla, con todo lo que yo no lo cambio por nada. Y con todo lo instruida que estabas y lo que sabías de música y lo que sabés de música, siempre elegiste Capilla. Bueno, Luisita, muchísimas gracias. Me has hecho reír mucho, me has hecho pasar un muy buen momento. Gracias por haberme recibido. No, al contrario. Gracias, es un placer.
Esto fue otra entrega para este ciclo de Sin Caretas con Visita a la vecina de toda la vida de Capilla del Señor. Ha sido un placer entrevistarla.